Yo creo que para muchos aspectos de la vida contemporánea vinculadas con el mundo del entretenimiento, cuando digo entretenimiento estoy pensando en ese campo de ofertas que no solo son mediáticas, pero también mediáticas, donde lo que se busca es justamente la venta, el intercambio económico mediado de experiencias, informaciones o servicios, ¿no? Es un campo muy amplio, este campo del entretenimiento, y como ustedes saben, dentro del mundo del entretenimiento, dentro de las diferentes industrias que existen hoy en día, que son todas globales, obviamente hay una industria comercial que es la del deporte, especialmente lo que identificamos como deporte espectáculo, ¿sí? Entonces, evidentemente trabajando con colegas historiadores, pues tenemos que tener una mirada más amplia para tratar de entender el tiempo presente. Hoy en día que es global y nos parece normal que el Comité Olímpico Internacional tenga estas propuestas de los grandes megaeventos, en el caso de los Juegos Olímpicos de invierno y los de verano, pues nos parece cotidiano. Quizá los que nacieron en los últimos veintitantos años, pues nacieron ya con megaeventos, con grandes eventos marcados por las marcas, evidentemente, por los procesos de publicidad, por la venta de derechos de televisión, de transmisión y demás. Entonces, sin embargo, esto es parte de un proceso histórico y de una evolución. Entonces, para tratar por lo menos de entender la parte de entretenimiento que está vinculada con los Juegos Olímpicos, que no es la única parte, porque obviamente es multidimensional, pero un aspecto, digamos, por lo menos visible, que es al que accede la mayoría de la población a través de los medios de comunicación, es justamente esta parte del entretenimiento. Entonces, no se puede entender un poco la lógica del entretenimiento, en buena medida, si antes no se reflexiona brevemente sobre el tema del juego. Esa es una primera cosa. La segunda cosa, obviamente, y ahorita vamos a escuchar a nuestros tres colegas, historiadores los tres, cuando hablamos de deporte estamos hablando de un concepto, también de un fenómeno, que tiene una historicidad y que semánticamente el concepto, la palabra, el término deporte, pues tiene una historia que tiene que ver con la historia de diferentes culturas, especialmente la cultura occidental, y tiene que ver con la historia de lo que ha sucedido en los últimos 500 o 600 años y un poco más. Entonces, la segunda razón de por qué es importante reflexionar brevemente sobre el juego es por su relación como antecedente cultural del deporte. Lo van a decir mis compañeros de mejor manera. El deporte moderno como tal, el sintagma deporte moderno, evidentemente lo que nos dice es que solo hablamos de deporte en la modernidad. No podemos hablar propiamente en el sentido moderno, actual, contemporáneo de deporte antes de determinado momento histórico, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, cuando termina por estos periodos históricos que son los más comunes, ¿no?, en relación a las diferentes etapas de la historia en el occidente. Y esa es la segunda razón de por qué es importante reflexionar sobre el juego, porque es el antecedente al deporte moderno. Y la tercera cosa, porque ahorita lo vamos a ver brevemente, vinculado al entretenimiento y al deporte y al concepto de deporte, entra una palabrita que es bastante delicada, pero muy importante para hablar de todos estos fenómenos asociados a las competencias en el deporte espectáculo, y es la palabra ficción. Los juegos, todo juego tiene un componente ficcional. Todas las formas de entretenimiento suponen una ficcionalización también. Entonces ese es un tema muy importante, porque ustedes recordarán seguramente en algunas clases, cursos o cosas que han leído respecto a la historia del deporte o la sociología del deporte o las diferentes reflexiones sobre el deporte espectáculo, suele haber ciertas corrientes en el campo de las ciencias sociales y humanidades que hacen una denuncia de los grandes eventos, incluidos los Juegos Olímpicos, por tacharlos de irreales, calificarlos de superfluos, identificarlos como eventos simplemente de diversión. Y esos argumentos, que regularmente son los que se suelen hacer desde las posturas llamadas críticas o las teorías críticas, que acusan de pan y circo, de ser fenómenos que enajenan, que ser simplemente fenómenos o eventos comerciales, ¿no?,
que nos hacen olvidarnos de la realidad, ¿no? Mientras están ahorita los Juegos Olímpicos de Invierno, hay gente censurada, muerta, excluida en Corea del Norte, ¿no? Entonces siempre hay esa lectura respecto a este tipo de eventos, y eso ahí es clave el tema de la ficción. Entonces es muy importante tener por lo menos una idea previa del juego como tal, como tema, como antecedente. Entonces, particularmente cuando hablamos de deportes modernos y su antecedente en el juego, hablamos de un tipo de juego en particular, que ese es el otro elemento, que son los juegos competitivos. Los juegos de competencia han existido en muchas culturas desde hace muchísimo tiempo y son el antecedente, digamos, más directo, hay otros, al deporte como fenómeno moderno y especialmente, de lo que ya se hablará al ratito, al llamado deportivismo anglosajón o al deporte ya además con una connotación más inglesa de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿no? Es ese tipo de deporte que identificamos hoy en día como el deporte común y corriente, es el sentido global que hoy se tiene de deporte, eso lo va a decir de manera muy detallada Ana Laura. Es el concepto de deporte anglosajón, especialmente británico, entre otros conceptos de deporte, ¿no? Hubo varios conceptos de deporte a lo largo de las décadas y ese es el deporte que hoy se globalizó y es la imagen de deporte que la mayor parte de la población tiene por el efecto de los medios. Entonces, la filosofía del juego es un área, si le damos Pablito, la filosofía del juego es una disciplina que justamente pertenece a los estudios, al área de desarrollo de la filosofía. Hoy en día ya la filosofía del juego tiene un reconocimiento académico, ya es una línea de trabajo dentro de la filosofía. ¿Cuánto tiempo tiene de existir esta línea de trabajo? No tiene más de 20 o 30 años de existir oficialmente. En los congresos internacionales y ya en los congresos nacionales de filosofía empieza a haber un área, así como la hay en la historia del deporte, dentro de los estudios generales de historia, también en la disciplina filosófica ya empieza a haber un área a la que se identifica claramente como filosofía del juego. Entonces, muy importante ver que, si le damos, el estudio y la reflexión sobre el juego, obviamente, aquí vamos a hablar brevemente de lo que es filosofía del juego, pero hay otras disciplinas que se han ocupado de reflexionar sobre el tema del juego. Evidentemente, pues está la psicología, ¿no? Ya como una disciplina científica moderna, y asociada a la psicología, pues la pedagogía, que ha utilizado el juego como una herramienta para procesos educativos. Hay toda una serie de bibliografía vinculada con el tema pedagógico, ¿no? Con la didáctica, con los tipos de juegos que tienen que ver con la edad, con objetivos muy concretos, ¿no? Entonces hay toda una línea de trabajo ahí que es importante ubicarla en la pedagogía. Está toda una línea de trabajo obviamente en la antropología. ¿Por qué? Porque el juego es un fenómeno cultural y hay una larga lista de trabajos de corte antropológico realizado por antropólogos que han estudiado los juegos en las diferentes culturas o grupos humanos concretos. Entonces también hay una línea de trabajo desde el punto de vista cultural en el caso de la antropología. Tenemos obviamente una línea de trabajo sobre el tema del juego en los asuntos vinculados con la historia. Hay, sobre todo en el campo anglosajón, hay muchos libros de historia del juego, ¿no? Hay muchos historiadores, no podemos decir que sean miles, pero hay historiadores importantes y ubicados en diferentes universidades que han desarrollado historia del juego en diferentes sociedades. También obviamente está la parte económica. Hay un área que se dedica a estudiar la parte económica del entretenimiento, ¿no? Donde está todo el enfoque económico de la industria del juego. Hoy en día, cuando hablamos de industria del juego, estamos hablando de casinos, fenómenos como la lotería, ¿sí? Las apuestas, toda esa área, además de la parte evidente, que es la parte pues, espectacular, ¿no? O mediática, tiene un área de reflexión especializada que es la economía. Entonces hay una economía del entretenimiento que mete mucho también y ha desarrollado mucho material sobre el tema del juego. También hay reflexión importante desde el punto de vista artístico o en los estudios estéticos sobre el tema del juego. El juego como fenómeno también tiene un componente plástico, un componente visual, un componente que tiene que ver con las sensaciones, con los goces, y las personas interesadas en estudiar lo estético inevitablemente han reflexionado y han dedicado esfuerzos de investigación a reflexionar el asunto del juego. Especialmente en México tenemos varios especialistas.
Les recomiendo una colega mexicana que es de la UAM, que se llama Katia Mandoki. Tiene una serie de libros muy relevantes y muy poco conocidos sobre el tema de la cultura, y dentro de sus estudios sobre cultura, ella tiene una trilogía que se llama Prosaica, publicada en el 2006, y en la trilogía, en uno de los libros, dedica una parte muy importante al tema del juego. Ella le llama los juegos de la cultura, y ahí explica por qué el juego tiene una dimensión estética, ¿no? Ella habla desde el punto de vista de lo estético, no en el sentido artístico, sino lo estético en el sentido de experiencia sensorial. Entonces, los juegos son experiencias sensoriales, y esas son otras de las líneas de trabajo. Entonces, aquí solo vamos a ver brevemente la línea que se ha desarrollado en la filosofía, y les platico rápido. En la filosofía, a partir de los años 60 y 70, sobre todo en la filosofía anglosajona, y como remanente de las reflexiones que se hicieron en el periodo de entreguerras por grandes pensadores, ¿no? Entre ellos Huizinga, ¿no? Que es el gran autor que en el periodo de entreguerras genera este libro muy importante de Homo Ludens, ¿no? Y como parte de esos esfuerzos marginales al principio, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, se empezaron a hacer discusiones y estudios más serios desde la filosofía sobre el tema del juego. En los años 60 y 70, a partir de los años 80, ya la filosofía del juego, en algunas partes del mundo, en nuestro país todavía no, empieza a ocupar un espacio ya académicamente, con líneas de trabajo, con investigadores, y esto ya se traduce en los 90 con los primeros logros de grupos de investigación específicos sobre filosofía del juego. A la actualidad se acaba de publicar el año pasado, antepasado, un handbook, que es el handbook más importante que se ha publicado ahorita, sobre filosofía del juego. Lo tenemos aquí en la biblioteca. Ese libro compendia, digamos, las posturas básicas a nivel internacional hoy en día sobre el tema de la filosofía del juego. Y a mí lo que me gustaría nada más especificar al final es justamente una de las corrientes. Hay 4 corrientes básicas en el campo filosófico anglosajón para explicar el juego, ¿no? Hay una corriente, digamos, más pegada a lo biológico, a lo evolucionista, ¿no? Al papel que juega el juego desde el punto de vista de actividad gratuita vinculada con el exceso de energía, ¿no? Que esa es un poco la hipótesis de Homo Ludens. Y hay otras 3 corrientes, una corriente que se llama formalista, una corriente que se llama normativista y obviamente una corriente más vinculada a lo crítico. Entonces, de esas 4 corrientes a mí me parece, las 4 son relevantes, las 4 están en discusión, son filósofos, es filosofía, entonces hay una discusión, hay un debate sobre el tema. La corriente que es la formalista se basa en la reflexión del lenguaje, especialmente en los desarrollos de filósofos del lenguaje que se consideran analíticos, la filosofía analítica anglosajona, encabezada por un señor que no sé si ubican, se llama Austin, que tiene un libro Cómo hacer cosas con palabras, de los años 60, y después con su alumno, que es John Searle, un norteamericano, que es el autor de la teoría de los actos de habla. La teoría de los actos de habla, en ese marco de la filosofía analítica, viene del empuje que dio un filósofo británico muy importante, que es Wittgenstein, un filósofo austriaco que trabajó en Inglaterra, y que es uno de los artífices de lo que se llama el giro lingüístico en la filosofía, giro que se dio en los años 30 y que después impactó a todas las ciencias sociales y humanidades. Entonces, una línea de trabajo de la filosofía analítica, de la cual es heredero Austin, y después su alumno John Searle, que todavía está vivo, norteamericano, tiene que ver con la teoría de los actos de habla. Esa teoría de los actos de habla es muy amplia y tiene que ver con diferentes cosas, pero hay una cosa en particular que vale la pena y está relacionado con los juegos, y es lo siguiente: dice que los juegos humanos son productos del lenguaje. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, que los juegos tienen que ver con el cuerpo solamente y que tienen que ver con el espacio y con una serie de cosas, Searle pone la atención a que todo juego es producto del lenguaje, es un acto de habla. Y esos actos de habla, en la corriente, en la teoría de Searle, lo que señalan es que son actos de habla que construyen una realidad a partir de una cosa que le llama los juegos, digamos, y sus reglas regulativas.
Él dice, para explicar este fenómeno del lenguaje y cómo impacta la realidad, Searle habla de dos tipos de reglas. Dice, hay dos tipos de reglas en las sociedades humanas. Las reglas normativas, las reglas que norman una conducta que ya existe, y las reglas regulativas. Él afirma que los juegos son producto de las reglas regulativas. ¿Qué son las reglas regulativas en el lenguaje de Searle? Son reglas que producen lo que norman. A ver si lo podemos decir así. Los actos de habla como oraciones afirmativas hacen producir realidad humana, dice Searle, y en el caso de los juegos son fundados por reglas que nosotros mismos creamos y a través del lenguaje imponemos para que los competidores de los juegos las asuman, pero esas reglas crean una realidad que antes no existía. ¿Sí? Entonces la afirmación es que por ser productos de actos de habla, los juegos tienen un componente obviamente pues creativo, y si lo extendemos más, pues ficcional. Son producto de una ficción o generan una ficcionalidad. Y aquí viene un punto importante. Al crear una ficción, crean un mundo aparte. Crean episodios, generan eventos que construyen límites de la realidad real. Entonces aquí entramos a un terreno que obviamente es el de la filosofía, que está en discusión y está para reflexionarse. Y uno de los aspectos importantes es la relación realidad-ficción o realidad-juego. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que los juegos son un mundo aparte, separado de la realidad real. Hoy en día, con este tipo de reflexiones, se asume que los juegos forman parte de la realidad y la realidad humana es simultánea. Pero cuando jugamos, lo único que hacemos es poner límites dentro de la realidad real, límites virtuales a través de estas reglas, de estos actos de habla, que no están fuera de la realidad real, o sea, que forman parte de la realidad real, pero que construyen realidades ficticias, que son reales, que tienen consecuencias, pero que solo se mantienen mientras esas ficciones se toman como lo que son, como juegos. Cuando los juegos se toman en serio, en ese momento se vuelven reales. Ejemplos, pues cuando hay violencia en un estadio de fútbol, el deporte no es juego, ya lo vamos a ver al ratito, pero tiene un componente lúdico, tiene un componente de juego. Entonces, cuando los aficionados al fútbol se toman en serio el deporte y dejan de ver los símbolos como lo que son ficción y lo ven como realidad real, y entonces llevan a atacar a un oponente, a una barra, a un hincha de un equipo contrario, solo porque tiene la camiseta de la América, en ese momento la ficción, la realidad ficticia se rompe y llegamos a la realidad real y nos salimos incluso del deporte. La violencia en el deporte es un caso, es un ejemplo de que no es deporte. La violencia en el deporte son actos ilegales, son violaciones a la ley. No tiene que ver con el deporte, la violencia deportiva, digamos, o la violencia que se da en los estadios. Son fenómenos jurídicos que tienen que ver con el crimen, que tienen que ver con una serie de cosas, no tienen que ver con el deporte. ¿Por qué? Por esta explicación, porque se salen del juego, de la ficción del juego. Toda ficción de juego somos personajes. Cuando un personaje sale del juego y se lleva a su personaje a la realidad, en ese momento está rompiendo las reglas del juego. Ya no está jugando. Entonces ese componente que parece muy sencillo forma parte de todas las actividades de entretenimiento y forma parte de alguna manera de los deportes espectáculo, ¿sí? Vale, dale. Entonces, no me voy a detener en esto, pues ya me pasé. Dale. Bueno, no voy a pasar todo esto, nada más entonces les digo básicamente de la historia de los juegos, en todas las ramas que hay diferentes autores que han hablado de los diferentes tipos de juegos. Los juegos competitivos son un tipo de juegos particulares. Hay otros tipos de juegos. Los juegos competitivos son juegos de rivalidad. Y estos juegos de rivalidad han sido reflexionados, investigados por lo menos desde los griegos, ¿no? El famoso agón o los juegos de enfrentamiento. Y existen en todas las culturas, o por lo menos hay huellas de que existen en todas las culturas, esos juegos de competencia. Ahora, el concepto de competencia como un concepto moderno no se puede aplicar para explicar ese tipo de juegos. Sin embargo, es muy importante ver que estos juegos han tenido una función y de esos juegos se desprenden después los deportes modernos.
Y este asunto de la rivalidad y de la competencia como enfrentamiento es muy importante porque cada cultura ha utilizado esa situación de enfrentamiento para que cumplan esos juegos una función. Por ejemplo, si ustedes piensan en el juego de pelota, pues tener una función particular. El esquema y la estructura básica del juego, como todo juego competitivo, es ese, es competir. Pero el uso simbólico de ese juego y de esa competencia es muy diferente a lo que podemos ver en una competencia profesional, ¿no? De cualquier deporte actualmente. Entonces, la estructura es la misma, obviamente, como actos de habla son diferentes, son reglas distintas, la competencia y la situación de competencia es igual, pero el uso o la interpretación simbólica de esa experiencia cambia con la cultura, ¿sí? Entonces, hay toda una línea de trabajo de los juegos competitivos que pueden ser desde enfrentamientos a nivel de un tablero en un juego de ajedrez, donde hay un componente competitivo, hasta juegos que tienen que ver con videojuegos o juegos que tienen que ver con los juegos de rol, o otro tipo de juegos donde hay retos, donde los jugadores que participan tratan de participar. Entonces, la gran frontera que se marca entre los juegos competitivos y los deportes tiene que ver justamente con dos asuntos o tres asuntos. Por un lado, el disfrute, hasta donde se sigue discutiendo, se asume que los juegos son un fin en sí mismo, que esa es la gran característica de los juegos. No tienen ningún fin exterior, se les llama autotélicos, solo sirven para cumplir la principal función de disfrute, de gozo, se juega por el deseo de jugar, no hay ningún interés en el sentido económico o de otro tipo. Y la frontera que se marca, muy discutida y en proceso de generar más evidencias, ¿no?, con los deportes, es justamente el asunto de la competencia. Vienen de estos enfrentamientos donde hay rivalidad, pero al pasar por reglas, por las burocracias de las federaciones en el proceso de la modernidad, en ese momento el disfrute, y esto lo han dicho varios filósofos, varios especialistas, pierde peso y gana más peso la obligación de ganar. Entonces, cuando la obligación de ganar en el marco de las sociedades occidentales, especialmente en la modernidad, se convierte en un objetivo central de esas actividades corporales o de enfrentamiento que llamamos deportes, en ese momento se deja atrás el campo del juego, propiamente hablando, y se entra al terreno de los deportes modernos. Digo, ese es un factor entre muchos otros, ¿no? Entonces es muy importante distinguir eso, pero aunque hay una clara diferencia entre juegos y deportes, evidentemente la estructura del juego, por lo menos de los juegos competitivos, sí está dentro en el núcleo de los deportes. Es decir, aunque estén comercializados, aunque sigan teniendo un espíritu, pues, político, cultural en el marco de ciertas sociedades y demás, en el fondo sigue habiendo un espíritu lúdico, sigue habiendo este componente que les decía yo, ficcional. Siguen siendo un juego en este sentido. No lo son en el sentido antiguo, pero sí lo son en el sentido moderno, por suponer esta rivalidad, y estos actos de habla que les digo tienen que ver con el enfrentamiento y la rivalidad. Entonces, muchas de las críticas que hay hacia este tipo de grandes eventos son falsas críticas porque pasan por alto esto. El núcleo de esos espectáculos son los juegos, y estos juegos de rivalidad o juegos de competencia tienen estas características, como les decía yo, en una de las 4 corrientes de la filosofía del juego, porque hay otras maneras de explicar este mismo fenómeno desde otras corrientes, con otros marcos teóricos. Entonces, para cerrar nada les diría, yo estoy trabajando en el marco de un autor, un sociólogo, el proyecto que yo estoy trabajando, tanto en el seminario como en la parte de historia, yo no soy historiador, yo vengo de comunicación, es aplicar una teoría de la sociedad moderna de un sociólogo alemán que ha sido traducido aquí en la Ibero, que es Niklas Luhmann, para tratar de explicar desde el punto de vista de esta teoría y con el empuje que él tiene, este autor propone para el área de historia, la parte del deporte moderno. Entonces, cierro con esta idea. Siguiendo este marco teórico, lo que se afirma es que la vida social, los fenómenos sociales están divididos por sistemas, en este caso obviamente en la sociedad moderna, según esta teoría, evidentemente existe un sistema deportivo,
como hay un sistema económico, un sistema político, un sistema educativo y viceversa, y otros sistemas. Y estos sistemas, y con esto cierro, se reproducen a partir de eventos comunicativos. Esa es como una de las grandes ideas de esta teoría. Entonces, yo estoy llevando esta teoría para tratar de reflexionar los fenómenos deportivos y, vinculado con el juego, afirmar lo siguiente. Las situaciones de competencia en los juegos competitivos, en el caso de los juegos, y en el deporte, son situaciones o eventos de comunicación. Los jugadores que están participando en un juego o en el deporte están produciendo comunicación, están llevando a cabo un acto comunicacional. Y ese acto comunicacional, en el sentido de Luhmann, es un evento que solo existe mientras dura la competencia. Cuando la competencia termina el evento de comunicación. ¿Cuál es el evento de comunicación? Pues hay un proceso, entre comillas, visto en el sentido muy amplio, de diálogo entre los atletas o entre los jugadores, donde hay intercambios de información en una situación de competencia y donde hay un componente, y con esto cierro, hay una diferencia, otra diferencia más entre juegos y deportes, es que si partimos del concepto de comunicación, podríamos afirmar, es una de las cosas que yo afirmo, que los juegos están dominados más por la retórica, no sé si identifican qué es la retórica, y los deportes modernos están centrados más en la argumentación. Como proceso de comunicación, otra diferencia entre juegos y deportes es que en los juegos domina la retórica es el arte de persuadir, y en los deportes modernos, dada su racionalidad, están basados en la escritura, los deportes modernos están basados en burocracias, están basados en la racionalidad burocrática, están basados en la estadística. En los deportes modernos lo que hay es un énfasis como proceso comunicativo en la argumentación, en el deseo de argumentar a través de la rivalidad y basado en la estadística, quién es mejor que el otro. Una diferencia entre los deportes modernos y los juegos es que en el deporte moderno hay la comparación a través de la estadística. En los juegos, aunque también la estadística forma parte, no es tan relevante porque no son un fin en sí mismo las estadísticas como sí lo es en el deporte. Entonces ahí lo dejo más o menos. Por ahí va lo que estoy trabajando. Les agradezco mucho. Ahora les cedo la palabra a María José.